Entonces, muy buenas tardes. Vamos, Buenas tardes. Buenas tardes. cómo no festejar que hoy nos acompañe Fernando Bárcenas de la Universidad Complutense de Madrid, Rodrigo Matos de la Universidad de Brasilia y Germán Guarín de la Universidad Manizales en Colombia. Cómo no festejar que hasta hoy hemos escuchado 24 conferencistas de diferentes lugares del mundo y han dejado unas resonancias muy potentes, muy interesantes, muy que nos ponen a nosotros en seguirnos pensando en todo este entramado de la educación. Festejar pues Germán que esté con nosotros, festejar Fernando que nos estés acompañando y festejar Rodrigo que esté con nosotros y a cada una de las personas que nos están escuchando y que asisten por este medio y por las otras redes. Nos acompaña en este primer conversatorio el profesor Rodrigo Matos. Rodrigo Matos es un gran ejemplo de compartir sus saberes, es un gran ejemplo de estar entre nosotros. Rodrigo Matos ha venido varias veces a Colombia y es de la Universidad de Brasilia. Hemos tenido muchos contactos con él. Rodrigo, agradecerte que hoy nos acompañes. El profesor Rodrigo Matos de Sousa de la Universidad de Brasilia nos va a conversar sobre el tiempo, el no tener nada que decir y la descartabilidad del pensamiento performance en tiempos del COVID. Muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo, y podéis ya continuar. Primero, me gustaría mucho saludar a Germán, mi querido amigo, que no veo desde hace un tiempo, y a Fernando, que acabo de conocer, pero ya lo conocía de otras zonas, ¿no? De otras zonas de conocimiento, o como dicen estos franceses, de otros modos de existencia. Yo hoy hablaré de una cosa que tiene una relación muy implicada con la producción en las ciencias humanas. Estoy hablando aquí y voy a hablar en especial de las ciencias humanas, del tipo de trabajo que hacemos, de la especificidad de la relación que las ciencias humanas tienen con el tiempo. Y por esto tengo que decir que no es un texto sobre el tiempo en sentido filosófico, pero no es que no hable del tiempo al mismo tiempo. Perdónenme la repetición. Es que estamos hablando, que quiero hablar de este trabajo intelectual de las ciencias humanas que otros campos y otras tradiciones intelectuales van a llamar de trabajadores de la educación superior, colaboradores en sentido más liberal y todo más. Pero yo quiero aquí firmar el lugar de este trabajo y sobre todo que es un trabajo de creación en su relación con el tiempo y el mundo. Primero que el trabajo en las ciencias humanas es un ejercicio de creación muy diferente de lo que hacen los escritores de ficción o los artistas plásticos y algunos poetas. Porque su acto de creación, la creación en las ciencias humanas, es un acto de creación directo del diálogo, de la capacidad de esta persona con lo que se llama realidad por un lado y sociedad por otro. Entonces este ejercicio heurístico de este trabajador o de este intelectual, es este concepto que quieren marcar aquí, tiene una intencionalidad de intervenir en el real de tal forma que vivimos hoy en algunos conceptos que algunos intelectuales han pensado en el pasado. En ese sentido, podemos decir del capitalismo, del colonialismo, y nosotros vivimos aquí en las orillas, en el margen, decir, la América Latina también como una construcción conceptual. Primero, quiero decir que este intelectual, a diferencia de otros sujetos, está sometido a una cierta dependencia fenomenológica. Y quiero decir que su materia prima, su trabajo, su quehacer, dependen
de fenómenos observables. Y esto es el primer punto que quiere marcar, son fenómenos observables, que son acontecimientos. Y ahí dejemos este concepto de acontecimiento enmarcado y reservado en un sitio. Y este sujeto desarrolla un papel social muy importante. Y aquí enmarco la diferencia entre el pensamiento de Gramsci sobre el intelectual orgánico y lo que quiero plantear como intelectual aquí, que viene de una tradición, una otra tradición, la tradición de Edward Said, o que por lo menos que intentó construir Edward Said en vida, que es de que el intelectual es él mismo, o por sí mismo, una representación de una disonancia, de un punto de vista, de una filosofía, y con la conciencia de que el intelectual es alguien que puede confrontar de manera dura la ortodoxia y las ortodoxías y los sectarismos, los partidarismos, y que no puede ser cooptado muy fácilmente por las instituciones. Este trabajo que estoy dibujando aquí, porque es un borrador que he empezado a trabajar, tiene que ver con este trabajador que debería hacer este trabajo, que suele que llamemos intelectual, y que trabaja en por lo menos 3 dimensiones temporales, y es sobre esas 3 dimensiones temporales que quiero decir a partir de este momento. Primero es el tiempo de los acontecimientos, si las cosas necesitan pasar. El segundo, el tiempo de estudiar el acontecimiento. Y el tercero es el tiempo del fenómeno propiamente, o podría decir que es un tiempo histórico, para hacerlo menos grave. Sobre el tiempo del acontecimiento, tomo aquí, y de forma muy irónica, uno de los autores que voy a hacer una crítica, que es el propio Slavoj Žižek, cuando dice que el acontecimiento no es algo que pasa en el mundo, no es algo que pase en el mundo, no es una banalidad, que es el acontecimiento cambia el propio referente por el cual percibimos el mundo y nos involucramos en él. Esto les quiero traer ahí para este primer acontecimiento algunas argumentaciones. La primera es, todos nosotros fuimos parte, en alguna medida, de un acontecimiento que pasó en nuestras vidas, porque somos todos adultos y quizás a 19 años estamos todos aquí ya, en este mundo, a no ser que tenga algún niño por ahí. Y todos recordamos del 11 de septiembre y de lo que pasó en el 11 de septiembre. Pero no pasó, el hecho del 11 de septiembre no fue solamente el hecho de un acto terrorista que pasó en la ciudad de Nueva York, que derrumbó 2 torres y más un avión a camino y una parte del Pentágono, y más un avión a camino de Washington. No. Este acontecimiento, utilizando el concepto de Žižek, ha cambiado nuestro lenguaje, ha hecho adentrar en nuestra vida, en nuestro lenguaje cotidiana, una serie de preocupaciones y cuestiones que no pasaban en nuestra vida. Por ejemplo, la idea global del terrorismo, de guerra al terror, ha hecho también un cierto cambio ético y comportamental. Hoy todos nosotros, cuando nos vamos a viajar, no queremos ser confundidos con terroristas. No queremos ser confundidos con alguien que traiga algún tipo de peligro. Me recuerdo años atrás, un colega, que espero que nos acompañe aquí en este momento, que no consigo verlo, quería viajar para algunas partes del mundo, salir de Brasil y tal. Y una de las cosas que me preguntó fue, ¿debo sacar mi barba? Porque tengo miedo que me confunda con un terrorista. Entonces, esto nos dice de cómo este acontecimiento del 11 de septiembre ha cambiado todo. Y sin decir de las políticas post-11 de septiembre,
que nos dicen que hay más control, que hay políticas de Big Data, entre otras cosas. El segundo tiempo que quiero marcar, que no es más este, pero deriva de este también, es el tiempo de estudiar el acontecimiento, que en las ciencias humanas significan su propio trabajo, el quehacer diario de la investigación. Y otra vez, retomando Zizek, si un fenómeno cambia nuestra forma de ver el mundo y la forma como nos involucramos en él, las respuestas ya están listas de antemano y que traemos con nosotros no puede responder al tiempo a un acontecimiento que nos ha pasado ahora en este mundo. Y con la misma línea de argumentación, retorno al 11 de septiembre. El 11 de septiembre ha cambiado el panorama de las ciencias humanas. Si hacemos un pequeño ejercicio de buscar por las palabras claves quizás los principales repositorios de ciencias humanas, vamos a encontrar sin duda algunos conceptos que han salido directamente del 11 de septiembre, como biopolítica, sociedad del control, necropolítica y muchas otras. Y incluso estos intereses que salen de las políticas post-11 de septiembre, que han promovido más segregación, promovido más colonización, promovido otras zonas del mundo a zonas de interés económico, o por lo menos a un tipo de interés económico específico del imperio. Entonces, podemos ver cómo también un acontecimiento puede generar cambios en las ciencias humanas. Entonces, alguna dimensión ética, comportamental y política, y él cambia, pero cambia también nuestros propios intereses como ciencias humanas cuando hay un acontecimiento. Y si quiere una mirada muy evidente de esto, los conceptos que he nombrado ahora, biopolítica, sociedad de control y necropolítica, y si quiero dar nombres a esto, como biopolítica en Foucault, sociedad de control en Deleuze y necropolítica de Bender, puedo decir tranquilamente que nunca esos conceptos no han ocupado más que las orillas de su trabajo. La biopolítica era un concepto de clase de Foucault, que está en las clases de Foucault sobre todo. Sociedad del control está en un artículo solo de periódico de Deleuze, y necropolítica, que viene en los años 2000, hace trabajado por Mbembe. Mbembe no estaba trabajando con necropolítica antes de esto, estaba provincializando conocimiento en África. Y el tercer tiempo está marcado por una imposición del propio fenómeno que trae consigo la finitud. O sea, un fenómeno solo existe, o debería existir, un acontecimiento en ese sentido, perdón. Él necesita ser terminado. En algún momento necesita que alguien le diga que se acabó. Aquí ha acabado. Y si hay una cosa muy difícil para las ciencias humanas, es decir, cuándo los fenómenos acabaron. Y yo pregunto, ¿cuándo los fenómenos acaban? Es una pregunta retórica y yo mismo la contesto. Y quien lo sepa merecía ganar un refresco de Postobón. Porque lo que más se equivoca es las ciencias humanas, es decir, cuando una cosa empieza, somos expertos, es decir, ha empezado aquí, pero para terminar, no. Entonces, no sabemos hasta hoy cuándo se acabó el siglo XX, porque si seguimos una tradición marxista de la historia, con Hobsbawm y compañía, él se acabó en 89, con la caída del muro de Berlín. Si seguimos otras tradiciones, como el Schwartz y compañía, no se ha acabado, incluso se está acabando ahora con la pandemia.
si decimos cuándo se acabó el colonialismo, por una cierta tradición francesa, se acabó con los movimientos independentistas africanos. Y al mismo tiempo, por una cierta tradición donde está ahí Arendt, Sartre, Mbende y otros, aún sigue, el colonialismo sigue su trabajo hasta hoy, o sea, no se ha acabado. Entonces, las ciencias humanas nunca están de acuerdo cuando ha acabado un fenómeno. Sabemos cuando ellos empiezan, pero cuando acaban, no sabemos. Y solo vamos a conseguir descubrir cuándo lo que es el acontecimiento, de hecho, cuando ya pasó. Y esto es que llaman los historiadores de distanciamiento, y que nos hace mucha falta cuando queremos hablar de las cosas que están pasando en este momento. Y que nos pone en un peligro muy grande. Porque las humanidades, las ciencias humanas, tienen un papel fundamental en las democracias, que es el de producir una cierta sensibilidad para los valores democráticos y de la convivencia pacífica con la diferencia. Si les suena esta cita es porque es de Martha Nussbaum, y sé que a los colombianos lo leen mucho a esta señora. Y cuando yo digo que las ciencias humanas se relacionan directamente con la democracia, porque todos los conceptos de la democracia y del sistema político han salido de nuestro campo, de nuestros campos de estudio. Y las ciencias humanas no hace algo menor, hace justamente dar sentido y producir el sentido que se va a decir, que se va a producir más o menos inflexiones democráticas y económicas en este mundo. Y no podemos depender de otros campos de conocimiento, que por más que hagamos, y lo hacemos con algún esfuerzo metafórico, algún diálogo con la química o con la biología, no sale de la química y de la biología los conceptos que rigen los regímenes democráticos, o cuál sea el sistema que se produzca en nuestro mundo hoy en día, el mundo en que vivimos. Y en este momento, el momento que somos atacados por un virus que está en todo el globo y de manera muy rápida, y al mismo tiempo que rápida, asombradora, las ciencias que se dedican a diario a estudiar los virus, como las epidemiologías, virologías y otros campos que se dedican específicamente a esto, no parecen estar también muy ciertas de lo que están haciendo. Les digo porque si va en repositorios como bioRxiv, medRxiv, que se han lanzado ahora como espacios de producción, de publicación, divulgación de lo que se está haciendo acerca del virus, en estos repositorios llegan a ser publicados 600 trabajos a diario sobre el virus. Esto no se dice que no se está haciendo. Y no son publicaciones científicas, son publicaciones de borradores. Entonces, muchas veces los estudios que estamos nos refiriendo y diciendo, oh, la gente está estudiando esto en la biología y han llegado a esta conclusión sobre tal medicina, sobre tal cosa, sobre tal tratamiento, estamos diciendo de algo que salió de estos sitios. O sea, ni los campos que trabajan y saben algo sobre los virus saben lo que están diciendo en ese momento. O por lo menos saben un poco menos de lo que nos gustaría como sociedad. Mismo con esto, sí, creo volver. Y las ciencias humanas no es que no tenga un papel a jugar en este juego, ¿no? A desempeñar en este juego. Es que este papel es distinto, y por veces en las ciencias humanas no le gustan jugar este papel, que es un papel auxiliar. Por ejemplo, podríamos estar ahora en este momento colaborando, en sentido auxiliar mismo, colaborando con las ciencias biológicas o las ciencias médicas o con los modelos matemáticos
para dar un poco más de complejidad social a estos métodos, a estas formas y a estas fórmulas, sobre todo matemáticas, de poner ahí ecuaciones que no son pensadas por los biólogos ni por los médicos. Por ejemplo, las cuestiones ambientales, biológicas de los grupos, de la pobreza y de la hambre y de un montón de cosas que tienen mucho que ver con una colaboración entre las ciencias humanas y las ciencias exactas, se puede decir así, no son exactas, las biométricas. Entonces, no estamos haciendo ese trabajo, tampoco lo estamos haciendo. Pero en este momento, en lo cual estamos aquí todos un poco asombrados, a mucha gente con miedo, muchos intelectuales públicos, y lo que hice en este texto fue decirles del tiempo de un trabajo en ciencias humanas, de cuánto tarda hacer un trabajo en ciencias humanas y de lo que hacen algunas personas en este momento, que ya tiene respuesta cuando es posible tener alguna. Algunos intelectuales públicos de las ciencias humanas se pusieron a dar respuestas sobre un virus. Mira, estamos hablando de un virus, de una pandemia, y hay intelectuales de las ciencias humanas que no se ocupan de esto ni un momento, no se ha ocupado de esto ni un momento en su vida, que tienen respuestas listas ya para esto, de lo que va a pasar con el virus y de lo que va a pasar después del virus. Yo, que soy un tipo que produce en las ciencias humanas, que tengo una posición que me permite decir algunas cosas en mi universidad y afuera de ella, no tengo en realidad tanta seguridad así cuando voy a decir las cosas. Digo con alguna resalva. En general no tengo certeza ni cuando voy a comprar un pan en la panadería. Muchas veces voy a comprar un pan y vuelvo con pastel. Entonces esto es difícil para la gente de las ciencias humanas, tener tantas certezas así de antemano. Pero este sujeto ya tiene algo preparado, ya tiene algo listo sobre el mundo, un campo de visado, un campo de visión, una visión preconcebida que es muy común en lo que se llama de intelectual orgánico. Vas a decir y intentar identificar de dónde viene ese organismo. Y esta gente ya viene con sus recetas prontas, porque son sujetos que desde hace tiempo quizás no estén más cumpliendo con su función de intelectuales públicos o de intelectuales que sea, en sentido propuesto allá arriba por Edward Said. O por lo menos han dejado de hacer la opción de ser intelectuales para hacer un tipo de performance, y que lo que estoy llamando de pensamiento performance, de exponer performáticamente su pensamiento, tales como un payaso, un mágico o quien sea. Yo he elegido, yo voy cerrando ya, pero quizás en las preguntas venga algo para que pueda decir un poco más, pero ahí yo voy cerrando. Primero voy a decirles de dos discursos. Creo que vosotros recuerdan que viene en el inicio, en el principio de la pandemia, las primeras horas, el movimiento de Trump, porque fue seguido de días después por Bolsonaro, fue de decir que la pandemia no existía, que no existía un peligro en este virus, que era una invención, se dijo en muchos momentos, que se estaba inventando, que podría ser un virus manipulado y todo lo demás. Esto fue también lo que dice, además de Bolsonaro y Trump, fue lo que dice Giorgio Agamben. Estamos diciendo de un intelectual que tiene una penetración en muchas tradiciones intelectuales en el occidente, que llega a producir desde su obra campos de estudios aquí en Brasil, en Italia, que yo sé. Entonces,
¿Y qué dice? De antemano, fue la primera cosa que dijo. No hay virus, el virus no existe, el virus es una invención. Y no solamente, no satisfecho de decir una vez, dijo en 2 textos, para no decir que solo lo dijo una vez. Y después yo agrupé otros 3 discursos que estoy llamando de discursos populistas, de hablar para un grupo específicamente lo que ellos quieren escuchar. Que fue que el discurso, el nivel de tontería que sale de David Harvey, pasa por Zizek en más de un texto y después en un libro que se llama Pandemic y llega hasta Boaventura de Sousa Santos, que en niveles distintos, desde David Harvey, que dice que va a acabar la pandemia es la llegada del comunismo, nos conduce a la llegada de una sociedad de otra, basada en el comunismo, y que pasa por Zizek con la idea del fin del capitalismo, y que llega en Boaventura a la idea de una sociedad más solidaria y tal y cual. Todos estos son discursos mucho más para sus canchas, ¿no? Está jugando con su grupo, pero cuando si lee él con una mirada más crítica, se ve que está diciendo de todo una tontería, porque ellos, como nosotros, no saben nada sobre el virus. Y por final total, yo quiero decir que en las humanidades, a veces, las ciencias humanas, mejor diciendo, la mejor cosa que podemos hacer es no decir nada y esperar. Esperar. Y cuando estos que son reconocidos como intelectuales públicos y consumidos como intelectuales públicos, hacen este tipo de trabajo, creo que están dirigiéndose cada vez más a grupos muy estrictos de las universidades y cada vez menos tomando su papel de hecho de intelectuales o de intelectuales públicos en el sentido propuesto más anteriormente por Saide y expuesto aquí. Es esto que tengo a decirles y muchas gracias, Miguel. Creo que he pasado un poquito, perdóname. Gracias, Rodrigo. Continuamos con Fernando. Gracias, Rodrigo. Fernando Bárcenas de la Universidad Complutense de Madrid viene a conversarnos sobre ¿para qué profesores? Bueno, Fernando, queremos saber para qué es que nosotros servimos. Un abrazo y tienes tu voz. Pues, a ver, la pregunta ¿para qué profesores? Que salió en la conversación que tuve con Miguel cuando me convidó amablemente, y aprovecho la circunstancia para agradecerte a ti, a Miguel, a toda tu gente y a todos vosotros que me estáis escuchando y a los que no puedo ver, que están de escuchantes, ¿no?, de este evento. Daros las gracias. Surge en el transcurso de esa conversación ¿para qué profesores? No con la pretensión de darle una respuesta funcional o utilitaria. Esta pregunta surge y replica el título de un libro de un pensador francés, un filósofo francés, que publica su libro ¿para qué profesores? Pourquoi des professeurs? Por una pedagogía de la pedagogía, que después de estar muchos años agotado, se publicó en los años 60 del siglo pasado, y por este profesor de la Sorbona, entre otros, formador de Michel Foucault en el Colegio de Francia, en l'École Normale Supérieure, y que tradujimos y publicamos en Miño y Dávila este curso pasado, y lo tradujo un exdoctorando mío, Fernando Fuentes Mejía, un filósofo, con una presentación mía. Este texto de Gusdorf, ¿para qué profesores?, surge en un momento muy determinado de la historia de Francia, y ya allí Gusdorf pues plantea una serie de observaciones críticas en relación con algo que a él le parece absolutamente fundamental pensar. En un momento determinado dice él que la relación entre el maestro y el discípulo aparece como una dimensión fundamental del mundo humano, y que señala, más allá de cualquier tipo de reflexión que trata acerca de las vías y de los métodos de enseñanza especializada
especializada, se abre la posibilidad de una investigación diferente, que sería algo así como lo que él llama una pedagogía de la pedagogía. Por supuesto que él está hablando y se está refiriendo al encuentro entre profesores y estudiantes en un entorno escolar, pero no solamente a esto. Bien, para intentar perseguir el sentido que tiene esta pregunta, debo decir algunas cosas previamente. Tal vez conozcáis todos vosotros el famoso texto publicado por Hannah Arendt, The Crisis in Education, la crisis de la educación, a la altura de los años 50 del siglo XX, cuando ya ella residía en Estados Unidos. Hay dos momentos que especialmente me interesan destacar aquí de este texto de la crisis de la educación. El primero dice, casi al final del texto, que el propósito de la escuela, en el sentido amplio que podemos pronunciar esta palabra, como skolé, dicho en griego, como ese lugar apartado de los ciclos reproductivos habituales del mundo, el objetivo de la escuela y su función no es instruir a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes que van allí en el arte de vivir, sino la transmisión del mundo, dice, la transmisión del mundo. Y este aspecto es absolutamente fundamental en lo que corresponde a los tiempos que estamos viviendo. La segunda cosa que dice Hannah Arendt es un famosísimo fragmento que dice más o menos lo siguiente. Al final del texto dice que, en fin, no se puede educar sin enseñar al mismo tiempo y que una educación sin aprendizaje estaría vacía de contenido y consistiría con gran facilidad o degeneraría en una especie de retórica moral o emotiva. Ahora bien, se señala ella, es muy fácil enseñar sin educar y cualquiera puede aprender infinidad de cosas hasta el fin de sus días sin que por esto se convierta en una persona educada. Advierte a continuación algo que es muy importante. Todas estas cosas indudablemente las podemos dejar en manos de los expertos, de los pedagogos, de los, en fin, llamados especialistas de la educación. Lo que aquí nos interesa, dice ella, y por consiguiente no debemos remitir a la ciencia especial de la pedagogía, es la relación entre las personas adultas y los niños en general, o para decirlo en términos más exactos, nuestra actitud hacia la natalidad, hacia el hecho de que todos los seres humanos hemos venido al mundo al nacer y de que este mundo se renueva sin cesar a través de los nacimientos. El fragmento bellísimo que estoy citando dice así, en sus líneas finales. La educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que de no ser por la renovación sería inevitable. Y también por la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante para no arrojarlos de nuestro mundo y liberarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos, dice, la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante, en fin, como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. Los dos pilares a partir de estas ideas de Hannah Arendt que sostienen la educación y que pueden acercarnos a algún tipo de respuesta, insisto, no funcional, sino cargada de sentido a la pregunta ¿para qué profesores? Los dos pilares que sostienen la educación serían el amor a los que llegan y el amor al mundo, amor mundi, lo llama ella, ¿verdad? Hannah Arendt en su texto subraya, porque el texto se llama The Crisis in Education, la crisis de la educación. Señala que en un momento de crisis lo que ocurre frecuentemente es que la esencia del asunto se pone encima de la mesa, se pone sobre el tapete, ¿verdad? Y esta crisis no viene porque profesores o docentes o educadores en general fueran seres que se resistiesen a la innovación y al cambio, ¿verdad? Como si fueran una especie de grupo de trogloditas pedagógicos, sino que a lo que se oponen es, de alguna manera, a un tipo de revolución, dice ella, que de un plumazo ha borrado todas las tradiciones y todos los métodos de enseñanza y aprendizaje establecidos. En una situación de crisis, la esencia del asunto, en este caso la educación, queda de manifiesto.
y ante ella no podemos responder con prejuicios, sino con juicios directos. ¿Y cuál es esa esencia? Para Hannah Arendt, podremos discutir con ella acerca de esto o no, es la natalidad, el hecho de que a este mundo llegan seres humanos y por tanto que este mundo se renueva como consecuencia de esta llegada de los seres humanos a quienes acogemos la generación adulta y acompañamos no para decirlos cómo tienen que vivir, sino para enseñarlos y transmitirles las distintas imágenes del mundo. Hay imágenes literarias y filosóficas, hay imágenes económicas y biológicas, químicas, físicas, geográficas, de todo tipo, que dan cuenta de todas las materias que se colocan en medio a través de textos, de obras de arte, de fórmulas científicas extraídas en laboratorios, etcétera, y es lo que el tiempo ha ido acumulando y vamos transmitiendo. Por eso la educación, creo yo, que es algo que tiene que ver con el tiempo y no con el acontecimiento del tiempo, por decirlo en los términos de nuestro ponente, del ponente que me ha precedido, ¿no?, de Rodrigo Matos. Es un encuentro entre las generaciones en la filiación del tiempo. Tiempo adulto, tiempo que ya estaba en el mundo, y tiempo joven, tiempo que viene a un mundo. Y para ambos polos de la generación, para ambos lados de la generación, el tiempo adulto, los adultos y los jóvenes, el mundo es común. Es común con respecto a aquellos que ya no están en el mundo y nos dejaron sus legados. Es común con respecto a nuestros contemporáneos y entre nosotros, que podemos seguir participando de una incesante conversación que probablemente se inició en los tiempos primitivos y que llevamos dentro y fuera de nosotros. Y es común con respecto a aquellos que todavía no han nacido. Por tanto, es común con respecto a toda la gama del tiempo, pasado, presente y futuro. Y es justamente ahí donde se colocan los profesores. Hannah Arendt sostenía que aun cuando la continuidad de la tradición, por razones políticas o de otro orden, se hubiera resquebrajado, es posible enseñar. Pero es literalmente imposible enseñar en ausencia de todo pasado, como si las innovaciones solo formaran parte del futuro, ¿verdad? Del futuro. En este contexto, yo cada vez que me planteo esta pregunta sobre el oficio de profesor, por decirlo en los términos en los que nuestro querido amigo y mi muy querido amigo Jorge La Rosa ha escrito brillantemente en una trilogía que se ha publicado en distintos lugares, en la ediciones Novedut de Argentina podéis disponer de los 3 volúmenes, P de profesor, esperando no se sabe qué, sobre el oficio de profesor, y el profesor artesano, materiales para un curso, para conversar sobre un curso. Cada vez que me planteo esta pregunta, en estos tiempos especialmente, y no quiero hablar del confinamiento ni de la pandemia, quiero intentar hablar más allá del confinamiento y de la pandemia. No puedo sino sentir una cierta desolación, un sentimiento de formar parte de un mundo decadente. Bien, es verdad que esta decadencia tampoco me preocupa excesivamente, porque como decía Luchino Visconti, ¿verdad?, que amaba los tiempos de decadencia, la decadencia forma parte de la vida. La vida toma una forma, empieza con una forma y muere, se deforma, decae, ¿no? Por tanto, que sintamos la decadencia significa que estamos vivos, que somos finitos, ¿no?, de alguna manera. Pero claro, cuando yo leo algunas cosas como he leído recientemente, pues esa desolación me ataca más ferozmente y pienso que quizá no deba resistirme a ella, no deba quitármela del todo, porque sería tanto como quitarme del modo en que yo me he venido relacionando con mi oficio, ese oficio que es ser profesor en esa escuela que es en mi caso la universidad. Quiero citar aquí 2 hechos, dos declaraciones. Una de ellas es la de Andreas Schleicher, que es director de educación de la OCDE y uno de los máximos responsables de PISA, que en una entrevista que le publicaron recientemente en mi país, en el diario El País, decía que el futuro de nuestros países depende de la educación. Las escuelas de hoy serán la economía del futuro. Observa. Él estaba admirado por el esfuerzo de los chinos, que habían conseguido al inicio de la pandemia lanzar una plataforma gratuita de aprendizaje en la nube de 7.000 servidores y 90 terabytes que permitían a más de 50 millones de estudiantes conectarse simultáneamente. Cuando yo leo esto y estoy tratando con mis estudiantes, porque yo no soy un troglodita de las tecnologías, pero las uso como un medio, no las uso como un fin,
y constantemente procuro ayudarles en la medida de mis posibilidades a la gestión del estudio en periodo de confinamiento, y escucho lo que dicen, que literalmente están hartos de la tecnología y por el modo como muchos de mis colegas las están usando como un fin para justificar que siguen trabajando en este periodo, pues permanezco lógicamente en mi desolación. El segundo hecho que quiero citar es la declaración del ministro de Universidades, Manuel Castells, un famoso especialista y admirador de la sociedad de la información y de la Learning Society, ¿verdad? Señalaba también recientemente que debemos acostumbrarnos a la enseñanza bimodal, a la enseñanza online, lo cual supondrá un reciclaje completo de los docentes, del profesorado, ¿no? Y cuando habla de reciclaje está hablando de competencias digitales, Al leer yo todo esto, al escuchar estas declaraciones, sigo preguntándome por la pregunta ¿para qué profesores? Y recuerdo una hermosa cita que quiero leerles también ahora, de una novela de Philip Roth, el escritor ya desaparecido americano, en una de sus novelas titulada El profesor del deseo, que cuenta la historia de un diletante, profesor de noche seductor y por las mañanas amante de la mejor literatura, que les dice a sus estudiantes lo siguiente: me encanta enseñar literatura. Pocas veces me siento tan feliz y contento como cuando estoy con mis páginas de anotaciones y mis textos llenos de marcas y con personas como ustedes. En mi opinión, no hay nada en la vida que pueda compararse a un aula. En mi facultad han creado lo que llaman la hiperaula, espacios repletos de pantallas tecnológicas en cuyas sillas, en cuyas mesas no cabe un libro y donde hay una estantería para un libro. A veces, en mitad de un intercambio verbal, prosigue Philip Roth, digamos, por ejemplo, cuando alguno de ustedes acaba de penetrar con una sola frase en lo más profundo de un libro, me viene el impulso de exclamar: queridos amigos, graben esto a fuego en sus memorias, porque una vez que salgan de aquí, raro será que alguien les hable o los escuche del modo en que ahora se hablan y se escuchan entre ustedes, incluyéndome a mí, en esta pequeña habitación luminosa y yerma. Que usemos las tecnologías no es una cuestión de medios. La tecnología no es simplemente un medio. Yo puedo encender o apagar el ordenador, puedo encender o apagar mi computadora, la televisión o mi reproductor musical. Pero resulta que el medio digital, el paso del medio electrónico al medio digital en el contexto de las TICs y de la sociedad tecnológica, no es simplemente el uso de un medio o el mal uso de un medio que se resolvería con una formación tecnológica. No, es un sistema. Y resulta que el sistema no duerme nunca, no descansa nunca. Así como yo puedo hacer off y apagar el ordenador, el sistema tecnológico no duerme nunca. No sé si el sistema tecnológico piensa, pero desde luego nos piensa de una determinada manera a nosotros. Como estoy en tiempo y no quiero devorar mucho porque me interesa mucho la conversación, quiero terminar simplemente señalando lo siguiente. El primer marido de Hannah Arendt, Günther Anders, escribió en 2 volúmenes una obra absolutamente excepcional, La obsolescencia del hombre, en los años 50 del pasado siglo. Un hombre que influyó en el pensamiento de Hannah Arendt probablemente mucho más de lo que la propia Hannah Arendt reconocería. Es una obra del año 1956, el primer volumen, y cuenta la anécdota de que el filósofo alemán Theodor Adorno en California le fue a ver y estuvieron viendo una exposición tecnológica. En su diario anota Günther Anders: vi a Teddy, a Theodor Adorno, con las manos puestas atrás, en la espalda recogidas y con la cabeza cabizbaja, admirado de los aparatos tecnológicos que estaba viendo. Entonces él anota: sentía vergüenza prometeica, la vergüenza del ser humano que siente vergüenza por ser solamente un ser humano, el resultado de un proceso absolutamente ancestral y prehistórico como es la procreación y el nacimiento, y luego todo lo que la experiencia del mundo y de la vida ha conseguido hacer con esa existencia. Es decir, la vergüenza de aquel ser humano que siente vergüenza por no estar a la altura de lo que, sin embargo, el ser humano crea. Yo creo que eso debería hacernos pensar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando, por tu puntualidad, por tu cuidado en el tiempo, por lo que nos has contado. Bueno, hay algunas preguntas que yo las pondré que vienen en otras redes para que las debatamos a continuación. Germán Guarín, por favor, ya puedes habilitar todas tus tecnologías. Perfecto, Germán. Bueno, espero haberlo logrado. Muchas gracias. Bien. Miguel. Entonces nos acompaña a partir de este momento Germán Guarín Jurado, es un profesor de la Universidad de Manizales. Gracias, Germán, por estar aquí. Gracias, Germán, como a los otros profesores, por haber donado su saber a las distintas comunidades del mundo. Donado es la palabra. Gracias por compartirlo. Germán Guarín nos va a conversar sobre pandemia y coyuntura histórica. Estamos en tu escucha, Germán. Muchas gracias, Miguel, por tu invitación. En realidad que hay algo que celebro y es que siempre nos logras reunir. Tienes esa magia de permitir, sí. Te decía, Miguel, que muchas gracias por la invitación y por permitirnos a todos encontrarnos de esta manera. Tienes esa magia de juntarnos. A veces a los intelectuales, a los académicos, no nos quieren mucho, no tenemos muchos amigos. Y tú tienes esa gracia de acercarnos entre todos, entre todas. Yo quiero también saludar a mis compañeros de palabra, al profesor Rodrigo Matos, al profesor Fernando Bárcenas. Para mí es un honor tener esta compañía. Incluso llegué a pensar, Miguel, que debiste haberme puesto mejor de telonero, como en los grandes conciertos. Las estrellas son al final, cuando ya la excitación va subiendo, y que no fuese yo quien terminase en este momento. Voy a plantear lo que quiero plantear en 5 tesis, 4 quizá mejor, y a cada tesis le voy a dar su nombre. Tesis que considero tesis de algún modo existenciales, tesis que considero de algún modo vitales, tesis también en mi óptica histórico-sociales y culturales. La primera tesis es la de la necesidad de una comunicación existencial, una comprensión inspirada en Karl Jaspers. La segunda tesis es la de la necesidad de ahondar en la cuestión humana, en la cuestión antropológica, en la condición humana, que el propio Jaspers me inspira, pero me inspiran también otros pensadores como Buber, como la propia Hannah Arendt, tantos otros que piensan nuestra situación. En ese mientras tanto entre el nacer y el morir, que es la vida. La tercera tesis la llamo la de la necesidad de comprendernos en el presente histórico extenso e intenso. Una expresión que aprendo de autores como Hugo Semmelmann, como Enrique Dussel, Boaventura de Sousa y muy recientemente cierta lectura de Giacomo Marramao en un libro maravilloso para mí que es La pasión por el presente. Y la cuarta tesis, en torno a esa necesidad de encontrarnos, en torno a esa necesidad de reencontrarnos, porque definitivamente no queremos estar solos y somos buscadores de compañía. Una tesis inspirada en cierta lectura de Gastón Bachelard en el libro El derecho de soñar, un apartado supremamente poético y profundo que se titula Fragmento del diario de un hombre. Ilustro entonces mi primera tesis, esa necesidad de
de comunicarnos existencialmente. No tanto nosotros, adultos, ya grandes, mayores, pero sí los niños y los jóvenes están preguntando hoy qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó con esto que están oyendo decir, con esto que ya están oyendo nombrar como pandemia. Los niños y los jóvenes se están preguntando muy solidariamente, aunque no estén contagiados, ¿por qué nos dio esta enfermedad? ¿Por qué nos ocurrió esta pandemia? Y los grandes lo que hacemos es intentar titubear, gaguear para poderles dar una explicación que no solo los deje satisfechos a ellos, sino también a nosotros. Y es mucha la información que cunde al respecto. Y uno a duras penas se atreve a citarles algunas pueriles explicaciones. La primera que ocurrió un accidente natural, que ocurrió un accidente biológico, quizás producto de la contingente espontánea y silvestre manera de relacionarnos con la naturaleza, con otros seres vivos de la naturaleza, y que muy posiblemente lo que ocurrió fue un contagio animal. O también les decimos que quizá lo que ocurrió fue un accidente de laboratorio, algo impensado, y que se perdió el control del experimento, y que de un momento a otro estuvimos invadidos por un virus. O que hubo una premeditación tecnológica y que el virus fue fabricado en razón de no sé qué motivaciones o intereses de orden político. Y la otra cuestión es que quizá lo que está pasando, lo que ocurrió o está por ocurrir, es el acontecer de una nueva forma de la violencia, el acontecer de una nueva forma de la guerra total, y que lo que pudo haberse presentado ante todos, ante nosotros, de manera súbita, sorpresiva, enigmática, casi misteriosa, inexplicable, fue una bomba biológica. Y no atinamos a decirle otras cosas a los niños, a los jóvenes. Yo tengo 2 chicos que me preguntan permanentemente: papá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que nos ocurrió? ¿Por qué nos dio esta enfermedad? ¿Por qué nos dio esta pandemia? De ahí de la necesidad de comunicarnos y de hablar en torno a lo que nos está ocurriendo o en torno a lo que pareciera nos está ocurriendo. En una situación límite, en una situación de nacimiento, vida, enfermedad, dolor y muerte, este trayecto del existir, del vivir intensa y nerviosamente. Tenemos que conversar mucho, tenemos que comunicarnos mucho en torno de esto que pareciera estar ocurriendo y que nos genera una especie de estado de conmoción interior y nos hace identificarnos con unas pasiones algo tristes, la desolación, la fragilidad, las fragilidades, nuestras soledades, nuestras angustias, nuestros miedos, en una exacerbación del sentimiento humano del mundo y de ese sentimiento enigmático de estar juntos. Jaspers, quien me inspira estas palabras iniciales, nos dice que la conmoción como método de las ciencias sociales y humanas y como método de la filosofía misma, trasciende el valor del asombro, trasciende el valor de la sorpresa,
trasciende el valor de las preguntas y trasciende el valor de las dudas para obligarnos a acercarnos al otro y para que juntos, de la mano en el camino, tratemos de comprender el sentido de lo que ocurre, el sentido de lo que pasa en estas situaciones límite, como las llamamos, de vida, vejez, dolor, enfermedad y muerte. Y contrasto ese estado de conmoción interior, un estado muy emocional, muy existencial, muy vital, con lo que es la declaración de los estados de excepción. El primer texto que leí sobre la pandemia fue los decretos gubernamentales declarando el estado de excepción. Yo tengo muchos amigos, abogados, y ellos fue lo primero que me hicieron llegar. Me dijeron, Germán, léete esto. Y me puse a leer con las dificultades de los códigos jurídicos todas esas letras de la declaración de estado de excepción. Y me sorprendió porque, debo ser muy honesto, no lo sabía. Un estado de excepción es un estado humano análogo al estado de la guerra. Y entonces se declaran economías de guerra como modo de protección de los estados nación, y bajo pretexto igual de proteger a los sujetos, a los pueblos, a las comunidades, a las naciones y a las instituciones protocolarias y emblemáticas de nuestras democracias. Entonces tenemos que conversar mucho para poder comprender lo que está pasando, para poder comprender por qué nos dio esta pandemia, para poder comprender qué es lo que está ocurriendo y no tanto explicárnoslo a nosotros, grandes, intelectuales, adultos, sino para podérselo explicar a los niños y a los jóvenes ávidos de significado del mundo y ávidos de sentido de vida, porque apenas despiertan a la vida, porque apenas despiertan al mundo. No sabemos qué está pasando realmente, quizá no sabemos qué está pasando. La invitación de Matos al silencio me parece oportuna. Esa invitación la hizo también Jürgen Habermas en el reciente lanzamiento de su libro, también Historia de la Filosofía, y se pronunciaba respecto a la pandemia en ese sentido, algo escéptico, de incertidumbre, y nos decía, pues, mientras podemos explicar lo que ocurre, lo que pasa, entonces leamos historia de la filosofía, o leamos literatura, o veamos cine, y tratemos de encontrar referentes de mundo y significados de mundo, sentidos de vida que nos ayuden a comprender esto. La segunda tesis la denomino la cuestión antropológica. Muy inspirado, les dije, en el propio Jaspers, muy inspirado el Martin Buber, también inspirado en Hannah Arendt, y que se traduce como la cuestión de la condición humana en el mundo, como la condición del mundo humano, y no solo en el mundo, también en la naturaleza, en la tierra, en el cosmos, también en la vida, y bajo esa certeza que ahora tenemos de que en estos tiempos que se pueden llamar de crisis generalizada, no tenemos nuevas seguridades, no tenemos nueva mansión cósmica, no hay un plano de una casa ni materiales para construir, y como que en estos tiempos de crisis que tienen tantas denominaciones, tiempos de guerra, tiempos de globalización, tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, como que seres humanos estamos a la intemperie, como que seres humanos estamos en la indigencia, y en esa intemperie y en esa indigencia, algo expósitos en el mundo, algo solitarios, frágiles y nerviosos, nos tenemos que
comprender. Estamos viviendo nerviosamente, pero no estamos viviendo nerviosamente hoy a comienzos del siglo XXI, en los primeros 20 años del siglo XXI, estamos viviendo nerviosamente desde los primeros 20 años del siglo XX. Y es posible que haya un siglo extenso ahí, que haya un siglo intenso ahí que no estamos logrando comprender. Y de ese vivir nerviosamente en la guerra y de ese vivir nerviosamente en la depresión económica y en la Guerra Fría y en la globalización y en el terrorismo y en la época de la razón y la técnica y en la época de la información y la comunicación y en la época de la tecnología y en esa época de la pandemia, de ese vivir nerviosamente, pueden nacer muchos errores, pueden nacer muchas equivocaciones que luego tengamos que lamentar y tengamos que corregir, quizá a destiempo, quizá demasiado tarde. Y es por eso que tenemos que conversar y por eso que tenemos que comprendernos en la cuestión humana, en la condición humana, en lo que estoy llamando la cuestión antropológica. En el hielo de nuestras fragilidades, de nuestras soledades, de nuestras angustias y de nuestros miedos, de nuestras desolaciones, la humanidad se siente problema, el medio del mundo, y la humanidad expósita, la humanidad algo atribulada y algo despistada se puede equivocar y tenemos que tener supremo cuidado respecto de sí mismos, respecto de nosotros, de nosotros mismos. Y repetir siempre las preguntas: ¿qué está pasando? Porque esto que está pasando como que es de no creer. No creemos lo que nos está pasando. No creemos lo que nos está pasando. La tercera tesis, que yo la llamo de esa necesidad de comprendernos en el presente histórico, en un presente histórico extenso e intenso, tiene que ver con comprendernos no solo en lo que nos ha venido ocurriendo en el siglo XX, sino comprendernos también en lo que nos ha venido ocurriendo en el siglo XXI, pero sobre todo en ese tránsito de los acontecimientos del siglo XX a los acontecimientos del siglo XXI. Yo lo llamo un tránsito en el entre siglos que la mayoría de nosotros hemos vivido. De alguna manera pertenecimos al siglo XX, de alguna manera pertenecemos al siglo XXI, pero pertenecemos a algo enigmático y misterioso que es ese entre siglos. Y la mayoría, muchos de nosotros asistimos a esos metarrelatos de la guerra total, a esos metarrelatos de las guerras mundiales, de las depresiones económicas, de las guerras frías, a esos metarrelatos de la globalización, del terrorismo, y ahora el metarrelato de la pandemia. En su decadencia, en el apagamiento de las luces de Occidente, en la defraudación del canon occidental de cultura, cuando se pretende la occidentalización mismo de la cultura y la homogenización cultural. No hay otra cosa que recurrir a metarrelatos, inventados o no, pero al menos existen en el discurso y en nuestros miedos y en nuestras angustias y en nuestras fragilidades. Y esos metarrelatos son el de la guerra, la depresión, la Guerra Fría, la globalización, la pandemia, la enfermedad. Y desde ahí inventamos mitos, como el mito del marco común, el mito de un nuevo contrato social, y nos esperanzamos que a partir de hoy, que a partir de mañana, otra será nuestra sociedad, otro será nuestro presente histórico, y otras veces llamamos a venir nuestros sueños, y otras veces llamamos a venir nuestras utopías, a ver si por algún momento se realiza o ocurre lo que hemos deseado de la historia, lo que hemos deseado de la sociedad, lo que hemos deseado de la cultura. Y lo hacemos en medio del mito del apocalipsis, el medio del mito del fin del mundo, porque quizás ya mañana o pasado mañana no estemos, alguno de nosotros se nos habrá acabado mientras tanto entre el nacer y el morir, que es la vida, y nos inventamos el mito de la salud total, y nos inventamos el mito de los grandes héroes y de los grandes nuevos guerreros,
y ya dejan de ser los soldados y pasan a ser los médicos y pasan a ser los enfermeros, y vamos de mito en mito tratando de reinventar a Occidente, tratando de reinventarnos como humanidad, como sociedad, como civilización y como cultura. No otra cosa podría ocurrir en estos tiempos de pandemia, biopoder y necropolítica, cuando nos volvemos no solo amantes de la vida, sino también de la enfermedad y de la muerte. Y la cuarta tesis, yo estoy mirando el reloj para mantenerme en el límite de los 20 minutos. Y la cuarta tesis me la inspira la lectura del profesor Gastón Bachelard, que ayer citara, entre otros autores, el profesor Gonzalo Tamayo, con quien he coincidido en ciertas inquietudes en torno a la obra de Gastón Bachelard y otros fenomenólogos, por decirlo de algún modo, y es la necesidad de no sentirnos solos, la necesidad de acompañarnos. Nosotros, los seres humanos, en nuestra condición existencial, histórica y social, somos buscadores de compañía. Todos queremos ir juntos, de camino, de la mano de otros. Y si hoy estamos muy contentos porque estamos en casa, es porque nos hemos reencontrado con quienes habíamos olvidado, con aquellos con quienes nos habíamos distanciado. Nos hemos reencontrado con nuestros hijos, con nuestras esposas, nos hemos reencontrado con nuestros familiares, nos hemos reencontrado con nuestros amigos y nos encontramos de manera distinta con nuestros compañeros de trabajo, de vida deportiva, porque definitivamente somos buscadores de compañía, no queremos estar solos y tenemos una profunda necesidad y urgencia del otro, de amar al otro, de encontrarnos con el otro. Todos queremos volver a salir de nuestras casas hacia los campos deportivos, hacia las bibliotecas. Todos queremos volver a la calle para encontrarnos de nuevo, porque la conciencia de estar solo, dice Gastón Bachelard, es siempre la nostalgia de ser dos. Y esa es la auténtica dualidad, esa es la auténtica metafísica, esa relación yo-otro que siempre será enigmática, misteriosa, riesgosa, y que nos hace preguntar hoy por tantas cosas que queremos para la sociedad y para la historia, para nuestra cultura. Ha sido un gusto hablar ante ustedes, Miguel. De nuevo, muchas gracias. Y bueno, aquí estoy para conversar. Un abrazo, hermano, un abrazo a todos. Bien, bien, muchas gracias, Germán, gracias a todos los participantes. Llegó la hora para que ustedes se preparen para las preguntas, Germán, Rodrigo y Fernando. Es la hora de la emisora. Vamos a saludar a todos los asistentes, a los que incluso me voy a autosaludar para no olvidarme que estamos acá. Pero, cómo no, claro, vamos a saludar a Adriana Osorio, Alexander Uchima, Carlos Eduardo García, a Carolina, a Concha Torres, a Diego Suárez Vivas, a Diva López, a Fabio Enrique, a Gonzalo, a Hernán Osorio, a Uriel, a Lady, Joana, a Javier Danilo, John Freddy, a John González, a José González, Juan Mendivelso, a Luis Fernando Valero, a Olga Patricia Bonilla, a Osvaldo, a Paulo Mariño de Porto, está Porto ahora, Pilar Garzón, Remedios, Nancy, Jiminson, y por la red social de YouTube, a Adriana, a Luis Antonio, a Lupita, a Néstor. Tenemos participantes de muchos lugares del mundo, por suerte, que han estado atentos a estos conversatorios y están atentos a nuestras preguntas. En el orden de aparición, pero bastante concisos para que resuelvan esta pregunta que hace Luis Antonio, que es una pregunta para las tres. Es una pregunta que nos hacen por YouTube. ¿Cómo explicar la importancia de las ciencias sociales en la actualidad?
Rodrigo, tienes la palabra corta pero eficaz. Entonces, vamos. Primero, a los fascistas no se explican las ciencias humanas, se da un guantazo. Entonces, a estos es lo que hacemos. Después me puedo explicar un poco sobre esto, porque hablo de Brasil desde un estado protofascista. A veces explico a mis alumnos, intento explicar la importancia de las ciencias humanas de la siguiente forma. Yo explico a mis alumnos cómo se crea un concepto y sobre todo de cómo vivimos en conceptos, de dónde han salido y en especial de cómo vivíamos antes de que estos modos de existencia tuvieran alguna materialidad. Y para esto yo creo que me resulte incluso un poco fácil decir. Si la persona va a creer, yo no sé. No podemos decir de los ejemplos que existen en nuestro mundo, de estados, de ciudades, de mundos que existen, sin conceptos que para nosotros son del diario. Por ejemplo, el trabajo que las humanidades han hecho en el occidente con la concepción de democracia y donde no hay democracia, y a revoque de la democracia de los conceptos que están como un satélite alrededor de la democracia, la inclusión, entre otros. En algunas sociedades no se puede ni siquiera hablar en incluir. No se puede ni siquiera hablar en incluir la mujer. ¿Y cuál es el papel ahora, lo que ahora nos está pasando de las ciencias sociales? ¿Tú dónde ves eso? Ahora, yo creo que en este momento el papel de las ciencias sociales es actuar como auxiliar de campos de conocimiento que necesitan de nosotros. Porque necesitan, en verdad, es que las ciencias médicas necesitan saber dónde van a poner las platas, dónde van a poner el dinero, dónde se invierte y dónde no se invierte. Es esto. Muchas gracias. Fernando, que lo hemos visto fumando un cigarrillo. Un cigarrillo. Bueno. Un cigarrillo. ¿Cuál es el papel de las ciencias sociales? Pues ¿Y para qué profesores, para qué ciencias sociales o qué? No, pero la pregunta. Mira, no sabría responder a esta pregunta y no sé si esa pregunta la podemos responder, de hecho. Vale. Yo creo que el papel de las ciencias sociales hoy, como el de tantas otras disciplinas o entornos científicos de conocimiento, corren el riesgo de erigirse en discursos relativamente hegemónicos. Recuerdo ahora la famosa conferencia inaugural de Michel Foucault, el Colegio de Francia, el orden del discurso. Yo creo que debemos tener un poco cuidado acerca de atribuir determinadas funciones y determinados papeles a entornos científicos muy determinados, ¿no? Yo más bien diría que cuál es el papel del pensamiento. ¿Cuál es el papel del pensamiento? Yo creo que es inexcusable, ¿no? Que, como decía Hannah Arendt, por volver a ella en este momento, que el ser humano necesita pensar mientras sigue viviendo y, sobre todo, como dice en el prólogo de la condición humana, tiene que pararse a pensar en lo que hace, porque podemos llegar a ser esclavos de las maquinitas que nosotros mismos podemos llegar a crear. Creo que lo fundamental y lo inexcusable es pararnos a pensar. Y pararse a pensar es ejercitar algo tan difícil como es el acto de contemplación, el acto de la contemplación. Yo creo que muchas de las cosas maravillosas que le he oído a Germán tienen que ver en parte, o por lo menos yo las traduzco en mi lenguaje en estos términos, ¿no? Esa comunicación existencial, ese volver a plantearnos sobre la condición humana en un momento de suma fragilidad y de crisis, convoca el pensamiento. Y da igual que venga de las ciencias sociales o de donde sea, mientras sea un pensamiento profundo que detenga la acción en un mundo volcado irremediablemente a la producción y a la acción. Hay que pararse a pensar en lo que uno hace. Gracias. Germán Guarín, habilite cámara y micrófono, Germán. Gracias por tus orientaciones tecnológicas, Miguel. De lo contrario, hermano, no me podían ver. Muchas gracias. Sí, con estas orientaciones tecnológicas vamos a pasarle. ¿Cuánto que vamos a romper entre todos este televisor? Es una pregunta muy inquietante. Es una pregunta muy inquietante. ¿Para qué?
¿para qué aún ciencias sociales? Traduciría yo la pregunta que nos han hecho. ¿Para qué aún ciencias sociales? Creo que las ciencias sociales han de penetrar en una profunda conciencia histórica de nuestro tiempo. Creo que aún comprendemos el siglo XX, todavía por comprender el siglo XXI, y las ciencias no pueden hacer predicción, no, difícilmente pueden hacer anticipación intelectual, pueden elaborar tendencias históricas. Creo que las ciencias sociales y humanas en tiempos presentes y en profunda conciencia han de cultivar, pensar en torno a las expectativas que nuestra condición humana genera, y esa condición humana es una cuestión de existencia, es una cuestión de vida, es una cuestión de tiempo. Las ciencias sociales y humanas no son una doctrina, las ciencias sociales y humanas no son una metodología, no son una técnica, es esa oportunidad de pensarnos siempre en la difícil cuestión humana y en el difícil aprendizaje de la vida juntos. Por esto del tiempo, y porque en 20 minutos a veces no es posible decir, no es posible decirlo todo. ¿Qué creen ustedes que les faltó decir, o a raíz de las preguntas o de escuchar al otro es fundamental decirlo y no lo pueden decir ahora, en el mismo orden? Hola. Entonces, si hay alguna cosa que yo creo que puede sonar algo junto a los colegas que ahí están, y sumar también alguna cosa con las charlas que nos han brindado Fernando y Germán, es de si hay un papel para nosotros que somos los profesores, trabajadores de educación, intelectuales, que sea. Quizás sea un momento, como dijo Pepe Monteagudo, creo que estos días, en una de estas charlas, volver a casa, leer un clásico, retomar aquel concepto que no hemos conseguido comprender a lo largo de nuestra formación, quizás juntar personas para leer algo más complejo y difícil, o abrirse un poquito más para comprender un poquito más mejor el mundo después que esto pase. Es lo que tenemos que hacer, y lo que quizás, como decimos todo el tiempo, que nos falta tiempo, ahora tenemos. Entonces, que lo hagamos más productivo en ese sentido de producción de sensibilidad. Fernando. Luego, muchas gracias. Fernando. Sí. Bueno, no se puede decir todo ni se puede decir el todo, como no se puede explicar todo, pero tal vez hay una palabra especialmente importante en estos tiempos y que tiene que ver con la palabra melancolía, que todos sabemos que se refiere a la bilis negra, ¿no? Un moralista francés, Joseph Joubert, en un libro suyo precioso, Pensamientos, la definió como una pena que no tiene nombre. Ahora creo que la melancolía es un estado del alma que recorre no solo a los viejos, a los que tenemos ya ciertas canas y que echamos la mirada para atrás y pensamos todo lo que hemos perdido y sentimos pena por haberlo perdido, por haberlo extraviado en el tiempo. Hay también una melancolía del futuro por todas las vidas que no hemos podido desarrollar. Y yo me pregunto, y sería un pensamiento interesante en estos tiempos de profunda crisis existencial, preguntarnos cuál es la melancolía de los más jóvenes, de aquellos que recibimos en nuestras aulas, en nuestras escuelas, y que llegan a este mundo tal y como está. Me parece que sería algo interesante para poder reflexionar y conversar amablemente en una conversación cortés entre todos nosotros. Muchas gracias, Germán. Hoy más que nunca necesitamos ser sujetos. Yo he aprendido que esta condición de ser sujeto es una experiencia límite entre nuestras adversidades existenciales e histórico-sociales y lo que parecen determinantes históricas
que nos inmovilizan, que nos dejan como en cierta inercia, como en cierta incertidumbre, ahí alelados, y que ser sujetos entonces es trascender en esas adversidades, trascender en esas aparentes determinantes históricas que nos dejan como inertes e inmóviles y poder construir, no solo como acto de fe religiosa, sino como lucha política y lucha por la vida, construir la esperanza. A mi maestro, el profesor Hugo Semmelmann, yo creo que fue lo único que le aprendí en ese esfuerzo descomunal que durante tantos años con él tuvo para con muchos de nosotros de orientarnos por el camino de la vida. Gracias. Paulo Mariño de Oporto viene haciendo participaciones. Muchas gracias, Paulo. Muchísimas otras personas. Atrás de ustedes yo he visto unas bibliotecas y Germán debe tenerla al lado izquierdo o al lado derecho, no sé, pero en algún lugar está la biblioteca. Pero atrás está a mi mano izquierda, Miguel. A tu mano izquierda. Sí. Y Bárcenas tiene unas canciones. La pregunta es la siguiente. De los libros que usted tiene en la biblioteca, o que nos hagan reír o que nos pongan a pensar, lo que ustedes quieran, que nos pongan en un buen estado, porque pues tampoco podemos quedarnos, bueno, hay que saltar del estado del pensar al reír un poco. Y empecemos por Fernando, Rodrigo y Germán. Fernando, de lo que tú has compuesto, de todas estas canciones o de estos álbumes, ¿cuál de esos le regalaría a Rodrigo? ¿Cuál de esos le regalaría a Germán? ¿Y cuál de esos le regalaría a nuestro público que están en las distintas redes tan atentos a lo que está ocurriendo? Lo mismo para Rodrigo, de tus libros o de lo que tú sabes hacer, ¿qué le regalarías a Fernando? ¿Qué le regalarías a Germán y a la gente que está aquí? La misma pregunta para Germán. Empezamos entonces con Fernando y sus canciones o un libro, bueno, es una sugerencia nomás. Invitaría a mi casa. Espera. Bien, estoy. Y yo le invitaría a mi casa y le diría, le pondría mis discos, le pondría mis libros y dice, coge y lee, toma y lee, y que eligiera él o ella. Bueno, no nos invite porque vamos a ir allá, no la vamos a traer a la casa entonces. Bueno, de uno en uno. ¿Y alguno tuyo, alguno que usted dice, mire, este disco está como para este señor? Bueno, pues creo que le regalaría la última canción que he compuesto y mi disco Corazón de Gato. ¿A quién? De ustedes. Bueno. Pues yo creo que se lo regalaría a todos ustedes. No podría escoger uno de ustedes, a Miguel, a Germán y a Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Daría uno a cada uno. Allí iremos y vamos por esos. Rodrigo. Hola. Sí, Miguel, esta es la pregunta más difícil, porque hay que pensar mucho o no pensar nada para decir algo que va a regalar a la persona que se conoce un poco, pero no tanto. Entonces, si pudiera regalar algo a Germán, yo le regalaría un libro de una poeta brasileña que se llama Hilda Hilst, que es una poeta que escribe sobre, en especial, sus escritos eróticos. Creo que es muy bueno para estar en estos tiempos solo. Su escritura erótica. Y... No, hermano. No. Para estar en estos tiempos solitos. Excelente, Rodrigo. Y a Fernando, yo pensaría, yo sé, en estos momentos que tenemos más tiempo y que podemos volver a los clásicos, es bueno ponernos a leernos cosas que son largas, porque ahí podemos leer un poquito cada día. Y ahí yo diría, es un buen momento para leer el Ulises de Joyce, ¿no? y todo. Y ya.
¿A quién se lo va a regalar? Ilegible el libro. A Fernando. A Fernando. A Germán yo creo que se quede con la cosa erótica y al otro con el más largo. ¿Y a alguien del público qué le regalaría? Al público en general. ¿Usted le regalaría al público? No. Un libro al público de los tuyos, a ver. De los míos, no. No, el público ya los roba, Son ladrones del libro. Ah, bueno. Y qué bueno. Bueno, Germán. A quienes nos han escuchado, les pediría, supongo que este pedido es muy metafórico, algún día caminar conmigo, trotar conmigo. Yo creo que mis soledades públicas y compartidas no están cuando estoy leyendo en la biblioteca, sino cuando estoy caminando, cuando estoy corriendo, cuando estoy trotando, que me gusta bastante. Entonces, regalarnos la mutua compañía de un caminar o de un trotar juntos, para mí es maravilloso. Y a mis compañeros de palabra hoy, al profesor Bárcena yo le regalaría mi libro, La formación de sujetos. Y al profesor Rodrigo Matos le regalaría Acción política colectiva, de la política de la soledad del yo a las políticas del nosotros en la diversidad. Gracias. De lo que dijeron sus compañeros, ¿qué expresión se lleva usted? ¿Qué expresión se lleva? ¿Qué concepto se lleva? En el mismo orden que apareció. Yo llevo la melancolía. Bárcena. Con ella. Pon tu audio. Yo llevo la comunicación existencial y la conversación de Germán. Germán. La invitación al silencio reflexivo de Rodrigo Matos, que fue muy al final de su charla, y conducir ese silencio reflexivo al valor de un lenguaje para muchos de nosotros olvidado en la invitación del profesor Fernando Bárcenas, es el lenguaje de la literatura, de la canción y la poesía. Bien, mañana vamos a cerrar a esta misma hora con Carlos Escliar y mi persona, y cerramos el primer ciclo de conversatorios y ya estamos abriendo un segundo ciclo que ya tenemos propuestas avanzadas. Seguimos atentos. Quienes más quieren participar y me podrán escribir por WhatsApp o por correo electrónico para organizar un segundo ciclo mucho más espaciado, pero en esta misma dirección, pensar no sé ni más allá de las pandemias, porque aquí hemos tenido una experiencia muy linda. Cada uno de ustedes decirnos cómo se sintió, indicarnos cómo se sintió, cuál fue su emocionalidad y despedirse del público. Cuando estoy diciendo público, es la gente que nos está escuchando, que han tenido la paciencia en las redes de estar aquí más de hora y media escuchándonos y haciendo comentarios de todo orden. Tienen ustedes la palabra entonces para despedirse y decir cómo se sintieron hoy. Entonces, yo me sentí muy cansado, en verdad que me quedo muy cansado en estas charlas virtuales. Yo creo que son más cansativas que las presenciales, por muchas cosas, por la concentración en lo que se escucha y todo más. Entonces, pero muy atento también. Quiero agradecer a todos, a los colegas, a los amigos de lejos que he revisado aquí en el Zoom Group que están manifestándose, y a los amigos de cerca y los de muy lejos, como Paulo Mariño y Pepe, que han pasado por aquí en un momento. Y a Colombia, ¿no? Hace mucho no voy y luego los echo de menos siempre. Y a Fernando, un placer conocerlo. Germán, nos encontramos otra vez, ¿no? Una vez más. Hasta luego, querido. Y Miguel, muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo me he sentido muy bien, aunque me siento incómodo con estas situaciones de virtualidad, no me manejo nada bien porque necesito la proximidad de los cuerpos, de las miradas, de las personas, la complicidad de los gestos, ¿no? Pero me siento profundamente agradecido de este conversatorio, de esta amable conversación. Me ha encantado conocer a Rodrigo Matos, de escucharle, a Germán Guarín, que nunca nos habíamos conocido, de estar con Miguel. Y quiero agradecer muy especialmente a todas esas personas que han estado escuchándonos desde lugares tan lejanos y tan distintos, a muchos de los cuales no conozco, pero sí a John Freddy Orego, a quien quiero mandar un fuerte abrazo, querido amigo. Hace tiempo que no nos vemos. Y en fin, en estos tiempos de una especie de irrealidad en la que estamos, que a veces yo me siento como en una especie de película en blanco y negro o una cosa así, lo que me produce una evidencia rotunda son dos cosas: el silencio y la soledad, que mucha gente no consigue hacerse con ella en este periodo de confinamiento, especialmente los jóvenes, que no están acostumbrados a pasar tantas horas en sus cuartos, en sus dormitorios y en sus casas. Y la segunda evidencia es el hecho de que ahora que no nos podemos tocar, somos el cuerpo que hemos tenido siempre y nos falta sobre todo el cuerpo de los otros. También es un motivo para la conversación. Muchas gracias, queridos amigos, a todos los que no puedo ver, por vuestra amable atención, a Miguel, a Rodrigo, a Germán, y a vuestra disposición. Muy contento, Miguel, de estar entre distintas voces, entre distintos puntos de vista y muy contento de estar entre distintos silencios. Sé que ese silencio es escucha activa y provocadora y eso me da mucha felicidad. Naturalmente que yo soy una persona que toma muy en serio estas cosas y estuve muy nervioso todo el día esperando que las cosas me salieran bien en todo sentido y bueno, ya me relajo, ya descanso un poco y pues me da un gusto estar con todos ustedes. Qué bueno haberles visto de nuevo a Rodrigo, al profesor Bárcena y a Miguel, a todos ustedes. Hasta otra próxima oportunidad. Bueno, ojalá nos hayamos, al menos yo hubiera ganado el derecho de otra invitación, Miguel. Y gracias por reunirnos. Un segundo tiempo, todos acabamos a tener derecho a un entretiempo, un segundo tiempo. Sí, claro. Con evidencia. Agradecer a la Universidad de Manizales, a la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, a los programas internos que allí hay, al CEDUN, que ha sido muy prolífico en ayudarnos en esto. Agradecer y festejar la presencia de muchos de nuestros ponentes que nos siguen acompañando, a José González Monteagudo, que lo veo por aquí, a Jiminson, a Lupita, que está por el otro lado, cuando digo por el otro lado, por otra red, y a cada una de las personas que aquí nos siguen acompañando, a Diego y cómo no agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros acá, por haber compartido, por haber abierto un poco del espacio entre lo que somos y en lo que estamos tratando de diseñar y de pensarnos como sociedad no solamente en Latinoamérica, en Iberoamérica, en Hispanoamérica, sino en el mundo en general. Quedamos invitados para el cierre mañana con SCLIAR, en este primer ciclo, y para el segundo tiempo, para todos los que están acá, evidentemente quedamos invitados. Un abrazo y nos estamos viendo mañana y en el transcurso del tiempo. Muchas gracias a todos por estar. A Germán, a Rodrigo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.